Dios te bendiga, amado y amada del Señor. En este precioso día, para mí es un placer, para mí es un honor de parte de Dios poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Tú que te detuviste a ver y escuchar este video. Y en este día quiero decirte que todos llegamos a un punto en nuestras vidas en el cual nosotros entendemos para qué fuimos creados. Y yo siento personalmente que el Señor me escogió para este tiempo, porque Él sabía que yo era necesaria y que tú eras necesario en este tiempo, en esta era, en este siglo. Y a veces o antes yo solía decir, wow, a mí me hubiera gustado vivir en los días eh, en donde no había tanta actualización, en donde la vida era más simple, en donde se llevaba otro estilo de vida. Pero reflexionando, me doy cuenta de que Dios ha escogido a cada quien para que viva en el siglo que Él siente que nosotros debíamos de estar. Así que si tú estás viviendo en este siglo, es porque Dios te escogió para este tiempo. Pídele a Dios que te muestre el camino, que te muestre por donde tú debes de caminar, cuál es tu propósito en esta vida, porque todos tenemos un propósito. Y en este día, como siempre, paso por aquí porque me gustaría compartir contigo un poco sobre los dones. Y la razón por la cual quisiera compartir un poco sobre lo que son los dones espirituales, los dones de Dios, los dones que habla la Biblia, que sabemos que un don, según la palabra de Dios, un don es un regalo, es una capacidad, una habilidad de poseer una cualidad específica. Y bíblicamente el don es algo que te va a permitir funcionar productivamente, funcionalmente, en lo que tiene que ver el ministerio, el reino de Dios, etcétera, etcétera. O sea que si nos ponemos a ver, el don te capacita, el don te habilita, el don te ayuda a poder, ¿cuál es la palabra que se utiliza? Ser funcional, tener una función. Y no me gusta mucho enfocarme en la parte negativa, pero no podemos ignorar que nosotros tenemos un problema con lo que tienen que ver los dones. ¿Por qué? Porque claramente hemos visto en el libro, en la escritura, no sé si tú estás familiarizado, si te has profundizado en cuanto a los dones, pero los dones primeramente son lo más necesario, son lo más necesario en lo que tiene que ver el reino, en lo que tiene que ver el crecimiento de la iglesia, en lo que tiene que ver en el desarrollo del individuo. ¿Por qué razón lo digo? Los dones fueron puestos por una razón. Los dones no fueron puestos porque se ven bonitos o porque son opcionales. Los dones son necesarios. Así como un cuerpo necesita del alimento, necesita de un mantenimiento, necesita de una funcionalidad para poder subsistir,
para coexistir con las cosas que existen, asimismo los dones son necesarios y aún más valiosos que cualquier cosa física. Y vamos a leer el libro de Corintios, Primera de Corintios. Si tienes tu Biblia, voy a leer algo que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, en donde la Biblia habla sobre la función y cómo entra en efecto la diversidad, la capacidad, la funcionalidad. Y he mencionado mucho esta palabra, función, porque los dones tienen una función. Todas las cosas en Dios deben de ser dirigidas por el Espíritu Santo. Si tú y yo no somos dirigidos por el Espíritu Santo, nosotros vamos a sufrir y vamos a caer en un desbalance, en un mal uso, en una incapacidad, en un abuso. Y nosotros sabemos, porque el que tiene a Dios sabe que los dones son muy delicados. Nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos descuidar lo que Dios nos ha dado. Y precisamente por el descuido de lo que son los dones es que estoy hablando de este tema. Porque hay muchas personas, muchos ministros, muchos hijos de Dios que o no saben usar los dones o no los están usando por intimidación, por miedo, porque no saben cómo utilizarlo, porque no hay una persona que les instruya en cuanto a cómo deben de moverse, cómo deben de utilizarlos. Y en Corintios capítulo 12 dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero el que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno, escucha bien, a cada individuo les es dado la manifestación del Espíritu para provecho. La manifestación del Espíritu Santo no es para vanagloria, no es para beneficio propio, aunque es un beneficio propio, pero es para el beneficio de las almas, para el beneficio del reino. Es como que a ti te den una herencia y tú solamente la dejes guardada. Esa herencia, ese beneficio que se te fue dado, va a ser provechoso, va a ser de bendición cuando tú lo utilices para ayudar a otros, para bendecir a otros, para beneficiar a otras personas. Ahí es donde se va a ver, en donde va a ser visible, en donde va a ser visual el efecto que tuvo esa herencia en tu vida. Entonces, el don, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es dado a cada uno para provecho del Espíritu. La manifestación del Espíritu Santo en tu vida y en la mía nos es entregada, nos es dada para provecho. O sea que es beneficioso, es de bendición, es algo que tuvo que ser así, porque Dios quiso que fuera así. Quiero dar un detalle, y la razón por la cual voy pausadamente es porque nosotros tenemos que aprender, hermanos. Nosotros nos gustan las cosas rápidas, 2 minutos, 3 minutos. Pero las cosas que verdaderamente
van a causar un cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que digerirlas, nosotros tenemos que entenderlas. Por eso es que la gente están viviendo en error y están viviendo en algo erróneo porque ellos no se han detenido para digerir la palabra. La palabra de Dios no es un libro común, no es un libro el cual tú lo vas a leer y va a ser como cualquier libro que tú leas. Inclusive, tú puedes leer un libro, pero si tú no te detienes a digerir el libro, solamente va a ser una lectura común. Pero yo estoy segura que de cada cosa tú puedes sacar un provecho, tú puedes sacar una lección, tú puedes sacar un mensaje, tú puedes sacar algo que te va a servir para tu vida entera. Ahora, ¿cuánto no más la palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo? Entonces, la razón por la cual nosotros estamos como iglesia de Dios, es, y no hablo en general, no generalizo, pero en su gran mayoría, porque no podemos ignorar este hecho, de que por la falta y la incapacidad que nosotros hemos tenido por un largo tiempo, es que la iglesia, el cuerpo de Cristo, los hijos del reino están como están. Por la falta de conocimiento. La palabra dice que la falta de conocimiento, la falta de entendimiento es causa de muerte. Y muerte no física, quizás no física, pero más muerte espiritual. Entonces, voy a seguir leyendo. Dice que entre los dones, ¿verdad? Están palabras de sabiduría. Escucha bien esto, porque tú quizás no conoces cuáles sean tus dones, tú quizás no sabes qué es lo que Dios te ha entregado. Y si tú no sabes, este es el día, este es el momento, esta es la ocasión perfecta para tú pedirle a Dios que te revele cuál es el don que Él te ha entregado. Yo hubo una ocasión que yo le pedí a Dios en mis inicios. Yo no sé por qué, pero desde el principio de mi caminar con Cristo, de mi caminar con el Señor, yo me interesé mucho en lo que eran los dones. Porque mi experiencia en especial, individual, yo tuve una experiencia sobrenatural desde mi inicio. Yo nunca tuve esa experiencia de un evangelio superficial, sino que mi primera experiencia con Dios fue una experiencia sobrenatural. Entonces esta experiencia sobrenatural despertó en mí esa curiosidad de yo entender, de yo conocer y de yo descubrir por qué era necesario poseer primeramente el Espíritu Santo y por qué era necesario ser dirigido por el Espíritu Santo. Porque el simple hecho de ser dirigido por el Espíritu Santo fue lo que a mí me marcó. Fue lo que causó un impacto en un antes y un después en mi caminar con Cristo. Entonces esta palabra es para ti que me estás escuchando. No te desesperes mientras escuchas esta palabra, porque esta palabra es valiosa para ti. Escucha esta palabra. Entonces, el primero que menciona la palabra, ¿qué es? Palabra de sabiduría. Dice palabra de ciencia. El don de ciencia es un don dado por el Espíritu Santo. El don de ciencia es la revelación dada por el Espíritu. El Espíritu te revela lo profundo y lo no visible. Te lo revela el Espíritu. El tercero dice el don de fe. Hay personas que tienen un don sobrenatural de fe, que solamente por ellos creer de la forma en que creen, el Espíritu Santo les respalda. El don de sanidad. Don de sanidad
sabemos que la sanidad es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. La sanidad es, sino uno de los dones más visibles que puede manifestar el Espíritu, porque hay personas que han padecido por mucho tiempo y a través del don de sanidad pueden entender que Dios ha hecho una obra especial en sus vidas. Luego está el don de milagro, la manifestación a través de los milagros, que esto es lo que la gente anhela ver. La gente anhela los milagros, pero más que anhelar los milagros, anhela conocer al Espíritu que hace los milagros, y ese es el Espíritu Santo. Y esta es una de las razones por las cuales las personas no pueden ver los milagros de Dios, porque la gente en este tiempo están anhelando los milagros, pero no están anhelando conocer al Espíritu Santo, que es aún más poderoso, porque si ese Espíritu puede manifestarse de tantas maneras poderosas, vamos a conocer al Espíritu Santo. Y ahí entonces vamos a, como beneficio, experimentar lo que son los milagros. Voy a continuar porque la lista sigue. Dice, don de profecía. Hay gente que el Espíritu Santo les ha entregado el don de profetizar. Profetiza, hijo de hombre. El siguiente don dice discernimiento de espíritu. Para mí esto es uno de los dones más importantes. Porque el discernimiento de espíritu, ustedes no tienen idea. Según los ataques que ha estado sufriendo la iglesia de Jesucristo, según la persecución y lo que está sucediendo dentro del pueblo de Dios, si existieran gentes con discernimiento de espíritu, muchos problemas, mucha gente se hubiesen evitado tantos problemas si se utilizara el don de discernimiento de espíritu. Y luego dice, don de géneros de lenguas. Existen diferentes géneros, clasificaciones, niveles de lengua. La misma lengua que tú hablas cuando tú recibes el don de lengua, no es la misma lengua que tú vas a hablar a medida que tú te vayas desarrollando. Hay personas que temen hablar en lengua por tantas enseñanzas contrarias, enseñanzas que causan temor en las personas. Claramente, quiero hacer una pausa. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas ordenadamente. Pero no vamos a mezclar el orden con el Espíritu, porque mira lo que sucede. El Espíritu Santo nunca ha establecido lo que está sucediendo en las iglesias. Las iglesias no conocen porque han retenido el poder de Dios. Hay muchas personas que han retenido el poder de Dios y no se han dado ni se han tomado el tiempo para conocer más a profundidad el poder de la lengua, el poder del don de lenguas. Y por eso es que hay gente que tú lo ves, que como ellos no entienden, cuando escuchan a una persona hablando en lenguas claramente por el Espíritu, ellos lo toman como que si fuera un desorden. Y esto no es ningún desorden. Que usted no entienda, eso no quiere decir que es un desorden. Pídale a Dios discernimiento de espíritu a ver si usted puede lograr entender los misterios de Dios. Porque no porque yo no entienda algo, yo voy a descalificar descalificar a una persona que hable lenguas que yo no pueda entender. Porque eso solamente habla de mí, eso no habla de la persona. Hay personas que le han dicho a gente que han sido dotados por el don del Espíritu para hablar en lenguas. No hables en lenguas porque
estás haciendo un desorden. No hables en lengua porque estás hablando lisonjas. No hables en lenguas porque eso no es ético. Hermano y hermana, nosotros tenemos que tener conocimiento para poder instruir a una persona que es dotada con el don de lenguas. Si usted no tiene esa capacidad, usted debe de procurar encontrar una persona que Dios sí la use en esta área, en este ámbito, para poder enseñarle a esas almas que usted está dirigiendo de cómo usar ese don, de cómo ejercer ese don, de cómo activar el don, de cómo poder funcionar en el don. Porque todo lo que Dios o el Espíritu nos ha entregado, lo leímos desde el comienzo, es para provecho. Entonces, en vez de usted retener el don porque usted no sabe cómo usarlo, usted debe de más bien buscar ayuda. Debe de buscar ayuda. Porque nosotros estamos perjudicando en vez de beneficiar a las almas. Claro, claro está, mira, hay muchas personas que han hecho una mala exégesis de la palabra. Y lo que ellos hacen es que ellos utilizan ciertos versículos para ellos poder utilizarlo a su favor, para malinterpretarlos y favorecer su doctrina que habla en contra de los dones espirituales, lo cual es una locura. Cada vez que yo trato de descifrarlo, de pensarlo, es una locura, porque si Dios puso los dones en la palabra, es porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Dios no está loco. Dios no está loco. Dios, como nosotros sabemos, es un Dios todopoderoso. Su poder sobrepasa los límites de nuestra mente. Por eso nosotros no podemos entender todas las cosas de Dios, porque su poder y su grandeza sobrepasa nuestra mente tan finita y humana que nosotros tenemos. Ahora vamos a continuar. Yo sé que el tema de la lengua es muy interesante, pero vamos a continuar. Luego dice interpretación de lenguas, que viene entrando en el mismo tema de la sabiduría y el conocimiento, cómo usar los dones. O sea, prácticamente géneros de lenguas e interpretación de las mismas está en el mismo renglón. La interpretación es sumamente importante. Ahora, yo quiero detenerme aquí. Las cosas del espíritu, lo que tiene que ver con el espíritu, es tan profundo que nosotros no lo vamos a poder descifrar con la lógica humana. No lo vamos a poder entender con el conocimiento humano, con conocimiento de cosas básicas, sino que la vamos a poder entender cuando a través de la intimidad con el Espíritu nos sea revelada, hermanos. Hay cosas que tú no entiendes, pero que si el Espíritu te las revela, tú las vas a ver con mucha claridad. Y esto por fuera se ve como que cada uno tiene su perspectiva, pero en el Espíritu, en la manifestación del Espíritu, lo vamos a ver de otra manera distinta. Continuando, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Dice así, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted ve, es como el Espíritu quiere. Es como a Él le place, es como Él considere. Si Él considera que tú eres la persona, tú eres la persona indicada para poder tener algún don,
Él lo va a hacer conforme a su voluntad, a su soberanía, como Él quiera. Es el mismo Dios. Es el mismo Espíritu de Dios que te va a ir capacitando. Entonces, lo que tú veías, como bien traté de explicar anteriormente, lo que tú veías desde otra perspectiva, cuando el Espíritu te alumbre, cuando la luz de Dios brille sobre ti, cuando el Espíritu de Dios venga sobre ti, tú lo vas a ver con otros ojos, desde otro lente, tú lo vas a ver. Entonces, ¿qué pasa? Dios quiere, hermanos y amados de Dios, Dios quiere que nosotros aprendamos más bien a ser guiados por Él. ¿Por qué? Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros vamos a funcionar como Él quiere que nosotros funcionemos. Hay personas que Dios le ha dado algo. Vamos a poner un ejemplo muy común. El llamado del profeta Samuel. Un llamado poderoso. Un llamado necesario para el tiempo y para las circunstancias que estaba viviendo el pueblo de Israel. Dios empieza a hablar a Samuel. Empieza a llamar a Samuel. 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 Y Samuel, por su edad, por lo que estaba sucediendo en el momento en que Dios lo llamó, no discernió que Dios lo estaba llamando. Pero había un hombre llamado Elí que ya tenía la experiencia, ya tenía la fluidez. Y aunque en ese momento su visión había sido acortada por el mismo Dios, porque vuelvo y te repito, Dios te da y Dios te quita, Dios pone y Dios impide también. Dios cierra puertas. Hay gente que Dios no le permite entender porque su corazón ya está duro, su corazón se ha endurecido. Ahora bien, ya Samuel tenía Elí tenía la experiencia. Y Samuel se acerca a Elí y le dice, ¿me estabas llamando? Y Elí le dice, no, yo no te llamé. Y luego vuelve él a acostarse y vuelve a escuchar la misma voz que le llamaba Samuel, Samuel. Entonces cuando Samuel se despierta de nuevo, Samuel vuelve donde Elí. Y le dice a Elí, me llamaste. Y Elí desde ese momento captó que Dios era quien estaba llamando al joven Samuel. Y Elí instruye a Samuel y le dice, mira, cuando tú escuches aquella voz que te está llamando, tú vas a responder con estas palabras. Habla, Señor, que tu siervo oye. Ahora bien, ¿por qué Elí instruye a Samuel de esa manera? Porque ya Elí había experimentado lo que Samuel estaba experimentando por primera vez. Y como buen líder, como un hombre entendido de que ya su tiempo había culminado y que Dios iba a levantar a otro, él toma y instruye a Samuel para que Samuel pudiera desenvolverse de manera eficaz, eficiente. Y le dice qué hacer para poder seguir hablando con este Dios que le estaba llamando. Y Samuel, cuando escucha la voz de Dios por tercera vez, acude a la voz y le dice, habla, Señor, que tu siervo oye. Y ahí empezó Dios a hablar por primera vez, con Samuel, que desde ese momento Dios lo levanta como profeta. ¿Qué diferencia hubiera en muchas iglesias, en muchos lugares, si existieran personas que se tomaran el tiempo para enseñarle a otros cómo funcionar en el Espíritu, cómo poder escuchar la voz de Dios? Si tú que me escuchas estás experimentando cosas que Dios te está permitiendo vivirlas para que tú te acerques a Él,
yo te voy a aconsejar a ti que escuches personas que tengan esa misma hambre que tú. Porque no todo el que habla de Dios tiene pasión por Dios. Hay personas que están en este camino por beneficio y no porque aman a Dios, ni siquiera porque aman a las almas. Hay gente que quieren fama, hay gente que lo están haciendo por dinero, pero hay gente verdadera, porque en todos los ámbitos hay gente falsa y gente verdadera. En la antigüedad habían falsos profetas, pero habían profetas de Dios. Y si tú que me escuchas te detuviste a ver este video porque tú anhelas poder navegar en los dones, poder experimentar el poder de Dios, para que el poder de Dios impacte tu vida, impacte tu familia, impacte las almas, impacte tu entorno, impacte tu congregación, impacte el lugar en donde tú llegues. Tú tienes que llenarte de Dios. No te sientes a escuchar a una persona que está más incapacitada que tú. No te sientes a escuchar a una persona que está desanimada, a una persona que está predispuesta, que tiene un espíritu de persecución, que tiene un espíritu de acusación, que tiene malas experiencias y luego quiere desanimar a los otros hermanos con sus malas experiencias. No te sientas a escuchar a una persona que está seca del espíritu, porque hay gente en este tiempo que están secos del espíritu, que tienen un vacío no solamente existencial, sino un vacío espiritual, y quieren contaminar a los demás con su vacío espiritual. No, te hablo de esto porque lo he vivido, lo he experimentado. Hay gente que está vacía del espíritu y están contaminando a otras personas con su vacío espiritual. No te dejes contaminar. Busca gente, y no es que tú vas a estar en una investigación tratando de juzgar a las personas para ver quién es más espiritual. No, pero Dios te va a mostrar, Dios te va a hacer sentir cuando hay alguien que tú tienes que detenerte y aprender de esa persona, porque nosotros tenemos que tomar lo bueno y desechar lo malo. Hay gente que tú puedes escucharlo y quizás tú no vas a estar de acuerdo con todo lo que esa persona habla, pero esa persona te van a decir cosas que pueden ser un beneficio para tu vida. Pero hay personas que están llenas de Dios, que el Espíritu de Dios es quien las dirige, y esas personas te van a ser útiles en este camino para tú aprender y para tú encontrar tu propio carril en el caminar. Y entonces, al tú encontrar ese carril en donde tú vas a caminar, en donde tú vas a bendecir a otros, porque el propósito de esto es poder llevar a cabo el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. De nada nos sirve a nosotros, un ejemplo, vamos a suponer que nosotros tengamos todo el conocimiento del mundo, pero que nosotros no ayudemos a otros. Entonces la bendición, el agua está retenida y el agua estancada hiede. Vamos a usar la palabra de Dios para avanzar en este camino, pero para ver la mano de Dios y la gloria de Dios moverse a través de nuestra vida. Otra cosa que te voy a decir: si tú tienes que soltar gente, si tú tienes que quitar gente de tu vida, quítala, porque es mejor quitar una persona de tu vida que tú desviarte del propósito y perder tu recompensa en el reino de los cielos. No voy a decir tu salvación, porque tu salvación, Dios salva y Él es el único que puede quitarte lo que te dio. Y Dios no es como el hombre. Dios no te quita lo que Él te da. Entonces, ese cuento de que tú te salvas ahora y que te pierdes ahorita y que te salvas de nuevo, ese cuento, tú tienes que despertarte de ese cuento. Dios, cuando te salva, te salva. Y en el caminar hay muchas altas y bajas, pero la salvación es algo tan poderoso que no cualquiera te lo puede quitar. Un pecadito que tú te puedes arrepentir de ese pecado no te va a quitar tu salvación.
Porque la salvación es eterna, hermano. Nosotros no podemos estar crucificando a Cristo a cada rato. Ok, me salvé ahora y ahorita cuando cometí un error me perdí de nuevo y tengo que buscar la salvación de nuevo. No, ese relajo hay que dejarlo ya. Cuando Dios te salva, amada. Dios te salva, amado. Ahora, el trabajo tuyo es mantener lo que Dios te ha dado. No desperdiciar como Esaú la primogenitura. No desperdiciar lo que Dios ha puesto en tu mano, porque obviamente, si tú te salvas, si Dios decide salvarte, es porque tú eres para salvación. Que tú te descuidas, que tú caes. Pero esa salvación sigue en pie. Tú eres como un hijo pródigo en ese momento, que solamente te toca volver al lugar en donde tú naciste. Vamos a procurar los dones espirituales, como dice el libro de Colosenses. Vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra son perecederas, perecen, pasan, se expiran, pero las cosas del cielo, las cosas que provienen del cielo no se expiran, sino que son eternas y para bendición. Dios te bendiga, amado, amada. Yo me gozo y me alegro mucho cuando puedo compartir la palabra de Dios, porque sé que alguien necesita escuchar la palabra de Dios. Yo sé que lo que Dios hace nunca es en vano. Dios todo lo que hace lo hace para bendecirnos, no hace para que nosotros podamos verlo más claramente. Así que en este día, yo oro por ti, clamo por ti, intercedo por ti, porque sé que Dios te ha llamado con un propósito divino y que si tú llegaste hasta este nivel del video es porque Dios tenía algo para ti. Y a veces nosotros no podemos obtener lo que Dios nos está dando porque nosotros andamos rápido. Nosotros queremos las cosas como el microwave. Queremos que las cosas sean rápido. Y lo de Dios, lo que te va a bendecir, va a tomarte tiempo, pero te va a ser beneficioso para tu espíritu. Lo de Dios, para Dios formarte, va a tomar tiempo. Todos los hombres de Dios que están en la palabra, que Dios llamó, le tomó tiempo. Pero ese tiempo dio fruto a su tiempo. O sea, al tiempo de Dios, tú vas a ver el fruto de Dios en tu vida. Al tiempo de Dios. Al tiempo de Dios. Así que hermano y hermana, amado y amada del Señor, porque tú y yo somos muy amados de Él. Vamos a mantenernos, en comunión, en un mismo acuerdo, como yo siempre digo. Vamos a mantenernos en un mismo acuerdo para que la bendición de Dios descienda sobre nuestra vida. No nos vamos a dejar desenfocar de nadie. No dejes que nadie te desenfoque de lo que Dios te ha llamado para este tiempo. Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Si tú no te has suscrito a este canal, suscríbete para que podamos seguir compartiendo. Y como yo siempre digo, somos libres, ustedes son libres de hacer preguntas, de comentar, orar unos por otros a través de los comentarios. Vamos a usar esos comentarios que están ahí abajo para no solamente conocernos, porque yo ahora lo estoy conociendo a ustedes. Y créanme que cada vez que ustedes me dejan mensajes, yo oro por ustedes. Siempre me acuerdo de ustedes en mis oraciones. También porque hay una necesidad grande en el mundo, hay una necesidad grande en la tierra. Y las redes sociales se deben de usar para bendecir, para poder apoyarnos en el hombro de cada uno. Las redes sociales son una bendición si sabemos usarlas. Los amo en Cristo. Yo los amo aunque no los conozca. Los amo porque yo sé que muchas de sus oraciones también me han levantado a mí. Así que Dios te bendiga. Los amo en el Señor. Dale like a este video para que pueda llegar a más personas y más de nosotros podamos unirnos. Necesitamos más
canales sanos en los cuales nosotros podamos abrirnos y podamos aprender juntos y juntos poder llegar al propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Dios te bendiga.